Han solicitado que dé lectura al trabajo enviado por el doctor, así es que sin más preámbulo. Estimados organizadores, al ver su cartel veo que hay la posibilidad de enviar ponencias y me interesa proponerles la siguiente ponencia: el cocho que no quería ser negro y terminó de afrodescendiente. Una reflexión sobre la posible transformación de los gentilicios regionales que tuvieron un origen racial en etnónimos que ampliarían la lucha política de los grupos de mexicanos con ascendiente subsahariano por un reconocimiento no vinculado con los pueblos de la Costa Chica, que son los que han iniciado la lucha política más reciente en México. Es peligroso usar términos generados desde la academia vinculada con instituciones estatales o internacionales como afromestizo y afrodescendiente, sin hacer una arqueología de su origen, pues aunque se les proponen a los grupos etnopolíticos de la Costa Chica como términos neutros, sin carga xenofóbica, política o genómica, es claro que la tienen. El otro problema es que la lucha política que ha planteado el pueblo negro de la Costa Chica vincula el reconocimiento del Estado con el levantamiento de censos que van a presentar siempre números dispares de población con un ascendiente subsahariano, mientras los colectivos etnopolíticos no hagan trabajo de base en las propias localidades que dicen representar. Su accionar no ha reflexionado de manera solidaria con otros pueblos e individuos con un origen con el que pueden establecer ciertos paralelismos, pero que tienen variables que les distinguen y, sobre todo, que no han empezado o no hacen su reflexión identitaria en términos étnicos. En México existen otros espacios interculturales donde los descendientes de subsaharianos no tienen aún visibilidad, aunque existan gentilicios que fueron etnónimos. Por ejemplo, los cochos de Tierra Caliente. En otros casos son minorías, familias con siglos de convivir en poblaciones con identidades o denominaciones étnicas desde el Estado diferentes a las suyas, pero que han sido aceptados y comparten identidades como los afroindígenas entre diversos pueblos indígenas como los purépecha. Incluir un término homogeneizador para referirse a poblaciones que tienen un ascendiente subsahariano es, desde mi perspectiva, una nueva realización, sobre todo si se usa el prefijo afro, que ha sido usado en el pasado para referirse a la raza y que, aunque se use en otros sentidos, tiene una carga semántica muy fuerte y de la cual no puede separarse. Aunque no se puede negar al cuerpo y el fenotipo en el origen de las poblaciones con un ascendiente subsahariano, pues es justo por ser o parecer negros que muchos individuos y pueblos de África, Asia y Oceanía fueron esclavizados, y es también debido a su fenotipo que muchos individuos y comunidades son discriminadas en México. Sin embargo, es necesario pensar en el impacto de las preguntas en los individuos y familias que padecen la discriminación, sobre todo si no hay una buena campaña de difusión sobre el sentido de los cuestionamientos y el uso de la información. Pues más que ser útil para el reconocimiento, será la puerta de una nueva discriminación, empezando por la persona que levanta el censo, y aclaro que estoy pensando en los lugares donde no hay descendientes de subsaharianos. ¿Cómo sabrá cuándo hacer la sección de preguntas sobre afrodescendencia, o se harán a todos los censados? Si la persona que contesta mantiene el fenotipo, ¿este se hará? Una vez logrado el reconocimiento y se restablezcan las políticas de atención a la población afro, ¿se piensa en términos de discriminación positiva? ¿Qué pasará cuando se hable de reparación histórica y comunitaria del daño por la trata y la esclavitud? ¿Qué comunidades serán las beneficiadas? ¿Qué pasará con las familias o individuos que no están visibilizados y quieran ascender, por ejemplo, los afropurépecha? Desde mi perspectiva, las reivindicaciones políticas que pasan por el censo, el recuento poblacional, solo han servido a quienes buscan una nueva clientela política,
los afros, entrecomillado, o en ser los nuevos funcionarios que implementen las políticas públicas del Estado. El censo terminará por ser siempre imperfecto y usado por los representantes de los partidos políticos en las regiones con mayor población calificada o autorreconocida como afro. Pero ¿qué pasará con el resto de la población, que probablemente es mayoría y que no vive en una región etnizada como afro? ¿El criterio cuantitativo no será urgido por el Estado para poder atenderlos? Es iluso pensar que así será, pues incluso localidades indígenas que habían sido atendidas durante décadas por el INI, transformado en CDE, han sido excluidas de participar en ciertos programas usando criterios lingüísticos que en teoría no son aptos como válidos por México, al firmar el convenio 169 de la OIT, y sin embargo, los pueblos ñato, xeto del oriente de Michoacán y muchas comunidades purépecha, donde el desplazamiento lingüístico del español llega casi al 100%, han sido clasificadas como ya mestizadas durante 2 ejercicios presupuestales. ¿Quién nos garantiza que los individuos o familias ñato con ascendientes subsaharianos de Ocampo de Michoacán, que es donde se encuentra la mía, seamos reconocidos y partícipes de la política del Estado mexicano hacia los afro? Saludos y espero su respuesta, doctor Jorge Amos Martínez Ayala, profesor investigador, Facultad de Historia de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Bueno. Bien, pues desde aquí vamos a brindarle un aplauso al doctor Jorge Amos. Y bueno, aun cuando no se encuentra presente el doctor, pero sí vale la pena tener alguna intervención en este punto, en este espacio. El micrófono está abierto para quien quiera dar algún comentario, tener alguna participación. Pues pregunta, va a ser difícil, ¿no? Bueno, está la compañera. Creo que me vi un poco reflejada en el cocho que no quería ser negro y terminó siendo afrodescendiente. No porque no quiera ser negra, sino porque yo nací en la Costa Chica de Guerrero y crecí en la Tierra Caliente de Guerrero, que colinda con Michoacán, que fue purépecha hace más de 100 años y que tenemos una gran influencia, y que en esa región la palabra cocho es la palabra más común. Y empezaré diciendo que obviamente muchos afromexicanos o afrodescendientes que hemos habitado la Tierra Caliente por muchas circunstancias, pues obviamente, como decía hace rato la doctora Sagrario, es que muchos ni siquiera saben cuál es su origen, si son afrodescendientes o no, si se tienen que asumir o si se quieren asumir a algo que no ha tenido la suficiente fuerza identitaria como para saber que es algo por lo que tenemos que luchar o por lo que tenemos que asumirnos. Todos los que estamos aquí obviamente ya tenemos algunos años en este proceso, digamos que, como dicen, ya somos gente de razón en este proceso. Yo también soy de la Costa Chica, y en la Costa Chica la gente de razón es sí la gente mestiza, pero también en la Costa Chica, al igual que en Veracruz, hablan de los huancos cuando hablan de los indígenas, y obviamente de los negros cuando hablan de los afro, pero de los negros también en diferentes categorías, ¿no? Entonces, en todo lo largo de la historia, ni siquiera dentro de las poblaciones afrodescendientes hemos podido tener 1, 2 o 3 formas de cómo reconocernos. La verdad, yo sí creo que es una tarea súper difícil la que va a tener el INEGI para encontrar cuáles son los 2, 3, 4 o 5 etnónimos que tiene que utilizar para tratar de unificar de alguna manera las formas en que nos reconocemos o nos decimos desde las localidades. Simplemente la palabra cocho en Tierra Caliente se puede utilizar hasta de 10 maneras.
Cocho es el sexo de la mujer, pero Cocho también puede ser tu gran amigo que llegas y le dices, órale Cocho, vente, vamos a tomarnos un refresco. O Cocho puede ser el hijo del Cocho que quiero que se muera porque tal o cual. O Cocho puede ser cualquier cantidad de cosas. Entonces, siendo una palabra tan sencilla como Cocho, que no es discriminatoria, pero puede ser también una agresión, no podemos unificar. Ahora, con el tema de la afrodescendencia, así como se hizo la pregunta el doctor Jorge Martínez, que yo espero que entre todo lo que se comente aquí haya más luces, porque yo he estado visitando últimamente mucho Michoacán y he preguntado a mucha gente sobre la población afrodescendiente y todavía no hay nadie que me diga que se asume afrodescendiente en Michoacán. Tienen una gran población indígena que hablan todavía sus lenguas, mucho más que en Guerrero incluso, creo, que me ha impactado visitar esas comunidades como Cherán o como muchas donde yo veo incluso mucho más puro el arraigo de su lengua, pero me gustó venir a escuchar esta mezcla michoacana, calentana, costeña, y que yo estoy segura que en Michoacán también hay población afrodescendiente, pero que yo que la he tratado de buscar así como con pincitas, no la he podido localizar. Ojalá y el doctor nos ayude a hacer una investigación más exhaustiva como para focalizar los lugares de la población afrodescendiente y algunos liderazgos con los que podamos vincular al movimiento nacional y atraer ya representación michoacana a este movimiento. Sí. ¿Alguien había pedido la palabra? Bien. Buenas tardes a todos y todas. Por el acento nada más van a pensar que soy del Caribe y tienen toda la razón, pero aunque les parezca extraño, soy mexicana. Así que soy afro-borimex. Soy afro por evidencia. Soy nacida en Puerto Rico, pero mi madre es mexicana de Morelos, en donde yo he podido identificar una cantidad que no se reconoce, pero yo la reconozco, que es afro. Y desde que entro a México me están cuestionando si soy mexicana. Siempre ando con mi pasaporte para que no me vayan a deportar por extranjera. Así que sí tengo mi pasaporte mexicana, lo que es increíble porque yo vengo a México, o sea, México es parte de mi ser. En mi casa yo a veces no sabía si yo comía comida mexicana o comía boricua, porque mucha comida que hacía mi mamá de Morelos era bien parecida a la boricua. Entonces yo decía, pero qué enredo si yo verdaderamente me crié en la multiculturalidad. Y es sorprendente, pero lo sorprendente era que cuando llegaba a México no veía afromexicanos. Me tenía que relacionar de otra forma, o era bien simpático porque mi abuelita, que ella decía que aquí no había negros, mi abuelita mexicana ponía un anuncio en la prensa en Morelos que decía: llegó la licenciada Dinora Muñoz con sus 3 azabaches. Así que era casi un carnaval mi llegada. Y por otro lado, recuerdo cuando nació mi hijo, que es él, y nació en Cuernavaca, había una cantidad de gente que hacía fila porque no sabía si iban a nacer con manchas, pedacitos oscuros y pedacitos claros. Así que en este mundo mágico yo me crié, y todavía sigue siendo mágico, por más que he estudiado, por más que he leído, por más que he tratado de orientarme todos los días. Y esta experiencia aquí para mí es exquisita, porque nosotros también tenemos un censo, el 2020. Somos un país, ¿verdad? Porque yo estoy en los dos lados. Somos un país caribeño donde evidentemente el Tratado Transatlántico lo que hizo fue que fue repartiendo en distintos lugares de América Latina una cantidad de esclavizados. Pero fue un barco que fue recorriendo las Américas y el Caribe, y muchas cosas nos unen con Brasil,
con México, con Cuba, con República Dominicana, y es así. Es bien interesante porque en el censo que llevamos en el 2010 y en el 2000, la cantidad de negros, porque se utilizó la palabra negros, que es un término totalmente construido dentro de la colonia, ¿verdad? Porque los mismos esclavizados que llegaron a América no se entendían como negros ellos mismos, ¿verdad? Así que ese término, con toda la carga de siglos de esclavitud, evidentemente mucha gente no quiere ser esclavo. Tan es así que en las escuelas, el día de la hispanidad o el día del descubrimiento, ningún niño quiere hacer las veces de esclavizado. Y una de las razones que nos hemos preguntado allá en Puerto Rico es ¿cuánto sabemos de nuestro origen real? Y por eso el término afro, porque el término afro lo que hace es ubicarnos en el continente de África. Lo demás es una cuestión de pigmentación, como decía la doctora, pero cuando decimos afrodescendiente, ¿a qué nos remite? Al continente africano. Así que no es nada más la cuestión biológica, es la cuestión étnica, es la cuestión cultural. Y eso es grandísimo, ¿verdad? Es amplísimo. Es bien difícil de uno poder marcar. En nuestro censo del 2000 salió que el 8.5% de la población puertorriqueña es afrodescendiente. Eso no se lo cree nadie. Eso es una falta de educación brutal que nos dio en la cara. El censo nos dio a todos los afrodescendientes bien duro en la cara cuando salió en el censo 8.5% de la población. Y lo peor es que cuando sales a la calle todos son negros. Y tú dices, pues somos el país más blanco del planeta. En el 2010 subió un poco más. Y lo digo para compartir porque realmente cuando Teresa me dijo que este era el tema, yo dije, yo quiero ir porque nosotros tenemos un reto en el 2020 y tenemos que resolver, igual que los compañeros mexicanos, igual que los compañeros dominicanos, cómo vamos a trabajar esto. Y yo creo que esta experiencia para mí, que la pienso llevar allá a Puerto Rico, en el 2010 subió a 12 puntos. Así que wow, que bótate, que mucho, ¿verdad? Demasiado, con mucho. La gente no se quiere identificar, les llames como les llames. Primero porque nosotros no tenemos una educación de África. La gente se cree que en África la gente todavía se come a los blancos en una olla, ¿verdad? El concepto es World Vision, donde los niños se están muriendo con aquello, lo otro, y nos han creado en este lado del mundo una mirada bastante terrible, tenebrosa del África, y lo llames negro o lo llames afro. Sabemos que muchas organizaciones en los diversos congresos se ha tratado y se ha discutido este asunto de cómo nos vamos a llamar. Lo más cercano ha sido la cuestión africana, pero yo creo que parte del problema es que nos ha faltado, y yo creo que es parte del proceso del decenio que estamos viviendo del 2015 al 2024, es educar de lo que es el continente africano y por qué llegamos aquí. Porque muchas veces se enseña en las escuelas desde la esclavitud para acá. Entonces llegaron los negritos a América, llegaron esclavizados, trabajaron en la caña, fueron explotados, chihichijá, pero verdaderamente no conocemos toda la grandeza del continente africano. Nos creemos que el único continente rico y grande es el continente europeo, y yo creo que eso es parte del proceso que ella también señalaba, que es bien importante que eduquemos e informemos que somos afrodescendientes porque venimos del continente africano, y ese continente es riquísimo, es exageradamente riquísimo. Lo que pasa es que nosotros somos los desconocidos y los ignorantes respecto a eso, ¿verdad? Todavía seguimos usando, y también en Puerto Rico, los conceptos antiquísimos de los siglos pasados, que si eres negro, que si no eres negro, todo marcado desde la pigmentación. Y por eso yo entiendo cuando yo llego a la aduana que aquí me dicen, tú eres mexicana, ¿y de dónde? No tienes el acento, ¿verdad? No tienes el color, no tienes el pelo lacio. ¿Y de dónde habrá salido esto? ¿Será una refugiada haitiana? Yo digo, pues sí puede ser que sea eso, pero es increíble, ¿verdad? Como todo es la mirada exterior y desconocemos muchísimas cosas.
En el caso de Puerto Rico, como bien señalo, una de las reclamaciones que nosotros estamos haciendo, igual que ustedes, allá se usa mucho el término trigueño, no sé si aquí es igual. Y tenemos que decirle que el trigueño pues viene supuestamente del trigo, así que yo les digo, bueno, pues estaré media quemadita el trigo, pero ya se ha asumido tanto, aunque esté incorrecto, ¿verdad? Pero se ha asumido tanto el término trigueño que la gente entiende que el trigueño es oscuro, aunque en realidad sea... se usa mucho el mulato, pero sabemos que también el mulato es un término totalmente despectivo que se usó en la colonia por la similitud de la mula, ¿verdad? Este animal que era estéril, toda esa carga, pero claro, a lo mejor los académicos nos vamos más allá y la gente, sobre todo a nivel popular, pues le gusta que le digan mulata, ven para acá, lo sienten como bien sandunguero, la palabra mulata y hasta les agrada, pero sí sabemos que la carga de su creación como concepto y como término surge en la colonia por esa semejanza de color y por esa semejanza de esterilidad. Otro de los términos es el prieto. Se le dice mucho a los esposos, mira prieto, ven acá, mira prieta, ven acá, ese tipo de cosas. Es interesante. Pero hablando de la gente de razón que ustedes me están enseñando, yo nunca había oído eso y todavía no lo tengo claro, gente de razón. No sé si es exacto como se menciona o hay algún contexto cultural que desconozca, pero por lo general los afro éramos gente sin razón. Porque ahora somos razón, yo no, como que necesito que me expliquen que si históricamente nos marcaron como los sin razón y por eso nos esclavizaron, de tal forma, ¿qué quiere decir en el contexto mexicano para yo llevárselo a mis pueblanos y a mis nacionales en Puerto Rico? ¿Qué es eso que ahora el afrodescendiente es gente con razón o gente de razón? Si históricamente fuimos de no razón. Eso es bien importante. Otro de los proyectos que quería compartir con ustedes dentro de mi organización, yo pertenezco a Afrodescendencia en Puerto Rico Incorporado y tuvimos, que nos acompañó también Teresa, tuvimos en el 2015 el primer congreso Afrodescendencia en Puerto Rico. Tuvimos prácticamente visitas de casi todos los continentes y asistieron más de 4.500 personas. Es decir, del Caribe, de Estados Unidos, de aquí, de distintos lugares de Colombia, de distintos lugares de Cuba, etcétera, etcétera. Y entendimos que es un tema que es importante seguirlo trabajando porque si fueron 4.500 personas, a unos cuantos les interesó el tema. No fueron porque habían machinas, ni estábamos regalando nada, sino que es un tema que a todos nos compete y a todos nos interesa. Estamos organizando ya el segundo congreso, que va a ser entre marzo y abril del 2018. Una de las cosas que hicimos, varias reuniones a nivel horizontal, porque uno trata de ser lo más democrático posible, aunque estamos en un estado político vertical, y habría que ver cuánto le interesa y cuánto podemos empujar todo lo que estamos luchando en esto, pero una de las cosas que logramos marcar y estamos haciendo es resaltar nuestra población afro, ¿verdad? Y nuestra historia afro, ¿verdad? No tan solo ya la africana del continente, como bien señalé, sino todos aquellos personajes que han estado en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, que para mí ahorita, harán unos días, una semana, yo acabo de descubrir, estoy enamoradísima de Juan Correa. Un pintor del siglo XVII mexicano, afromexicano. Y lo quiero comparar con los de nosotros, los de Puerto Rico. Cómo el negro pintó al negro en el siglo XVII en una sociedad tan estamentada que existía en ese periodo. Yo ahora mismo estoy buscando donde quiera que voy, donde hay información. Apenas he conseguido un libro, pero voy a seguir sobre Juan Correa. Y una de las cosas que estamos haciendo es que estos personajes los estamos poniendo en las paredes, en distintos lugares, en espacios públicos, en radio, en televisión, haciendo pequeños documentales hoy en día, que es tan fácil, pequeños documentales de esos personajes, para que se sepa que los afro en Puerto Rico han aportado la historia del país.
los resaltamos, los reivindicamos y los queremos añadir en la ausencia de la historia que se ha construido de una forma totalmente colonizada. Así que yo les agradezco a Tere, ¿verdad?, por haberme invitado, y quería compartir con ustedes cómo nosotros, que ya llevamos 2 censos, aparecemos como un 12% de un país que es parecido a Cuba, que abundamos la mayor población afro, y puede ser que se diga, porque nosotros tuvimos un periodo, como señaló ella muy bien, la doctora Sagrario, nosotros tuvimos un siglo XIX que fue totalmente de blanqueamiento, pero fue un proceso de blanqueamiento muy interesante, pero si lo vimos desde el punto de vista cultural, fue al revés, se oscureció, pero eso en su justo momento. Así que muchísimas gracias. Bien. Bueno, sin pretender dar respuesta, digamos, a nombre de Amós, pero sí quiero comentar, porque Amós fue participante activo del foro de 2007 en Morelos, hay que recordarlo. Entonces, en el taller que se realizó en Jamiltepec en 2006, donde lanzamos una convocatoria desde la Costa Chica, planteamos una serie de cuestiones, dentro de ellas el reconocimiento estadístico y el reconocimiento constitucional. Pero en el foro de 2007, en la declaratoria que retoma en lo fundamental la declaratoria de 2006, se incorporan varios elementos. Primero, la necesidad de la lucha contra el racismo, la discriminación, y segundo, algo muy importante que se ha tocado aquí, que se plantea como pregunta, como interrogante, es el caso de la existencia de individuos, familias que con cierto aislamiento viven en ciertos puntos de la República y que necesitan ser contados, ¿no?, o que demandan ser contados, como el caso de Amós, que bueno, Amós habla desde su experiencia personal, ¿no? Entonces, en esa declaratoria aparece claramente la necesidad de que se reconozca no solamente el horizonte cultural, sino se reconozca las comunidades, se reconozcan las familias y se reconozcan los individuos y se reconozcan los migrantes, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de pistas que fueron trazadas desde hace 10 años, 2007, y que creo que no hay que perder de vista, ¿no? Con eso terminamos, compañeros, y